Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Avalugg de Kalos, nuevo estreno Pokémon debut a previos días de la Navidad gracias a Yasmani. Lo vamos a estar viendo en la 1500 en la Copa Holiday. Me gustaría también verlo en la 1500, pero sería mejor hacerlo cuando llegue la temporada, en el momento que se pueda hacer, ya que me gusta verlo en la GBL. Cambia automáticamente Talonflame y creo que se ha equivocado de Oxtown, ya que lo tiene con Lanzamugre e Hiperrayo, sabiendo de que con un Tajo Umbrío puedes hacer un gran trabajo y escudando es la mejor opción que tienes. Lanza el pájaro rosado, termina el one shoteo y no tiene nada más que hacer, solo un Talonflame, lo ha dejado muy dañado, pero me gusta la defensa que tiene Avalugg. Lo veo muy buena esa defensa, es un muy buen tanque, colmillo hielo, alud y golpe cuerpo. Y ahora te voy a estar comentando por qué dice más 5, menos 45 y menos 35. El más 5 es que genera 5 de energía, 45 que te resta 45 de energía, dándote 90 de daño, y lo que vas a necesitar son 9 básicos para poder llegar al menos a ese cargado. Si lo hace demasiado rápido me parece muy bien. Otros ataques que tienes, mordisco de básico, que no le favorecería en nada. Manto espejo dependería de la ocasión, así como cuando te sacan los luchas, pero en la Holiday Cup casi no te sale variantes como Vigoroth o te sale variantes como Oxtown, así que no lo veo tan bien poder llevarlo con manto espejo. Triturar sí que te puede ayudar en cierta ocasión, como en el caso de acá que tenemos a Froslass. Pero los dos ataques recomendados o los mejores que pueden ser según PvPoke, y también analizando el sistema de la Holiday Cup, sería alud y golpe cuerpo. Terremoto también como que puede acompañar, pero hay que verlo. Más que todo terremoto me gustaría verlo en la 1500 en la normal. Si es que vas a conseguir un 0.1515 al nivel 17.5, 0.1415 al nivel 29.5, este Pokémon va a ser muy bueno en la Liga Master, bajándose a los dragones y ver qué tan resistente puede ser, ya que tiene las debilidades a lucha, al fuego, al acero y al rock. Cosa que el fuego y el acero solamente aparecería en el caso de Metagross, Meta, te estoy hablando de eso. Y en la lucha tendríamos a Machamp, no tenemos alguna otra variante que pueda sustanciar al Machamp. Y en el caso del Roca, Tiranitar, pero bueno, Tiranitar casi ni te lo sacan, así que Metagross sería un counter directo y resistente a su propio tipo, ya que es un Pokémon de tipo hielo. Bola sombra, miren esa defensa, papá, me gusta. Lo único malo es que está perdiendo, pero porque no está buscando el cambio seguro que ha necesitado, y Vigoroth sí es un muy buen safe switch, así que tiene esa contraparte 1500 con los contraataques, los golpe cuerpo y todo lo demás, así que en esa parte está muy bien. Si entonces en el ataque no tiene tanto, pero mira la defensa, 143 para estar en la 1500. He visto pokés en la 2500 hasta el nivel 50 o normales, o que alcanzan una muy buena mejoría no teniendo esa defensa ni teniendo ese HP, la estamina. Las verdades como son, así que está muy bien. Rayo hielo, hoy termina escudando perfecto, se lo puede comer igual a básicos, no tiene mucho que hacer. Eso está quedando muy épico. Avalugg, me tengo que hacer de uno. Gracias Yasmani por compartir. El segundo ataque te cuesta 50.000 polvos estelares y 50 caramelos. No está nada mal, no te va a costar muchísimo. Lanza golpe cuerpo, espero que lo pueda baitear pensando de que es un Pokémon de tipo hielo, así que lo primordial sería que te pueda lanzar una luz o que te pueda lanzar algo más, o merecido que te pueda haber escudado. Si lo escuda muy... Es que Avalugg es muy grande, que ni siquiera me aparece el escudo, es demasiado grande. El escudo sobrepasa, le queda Graveler y chécate, papá, chécate lo que va a hacer. Llega con el alud, quizás no lo voy a escudar, espero que no lo voy a escudar. Ya sabes lo que el Pokémon puede hacer, que Graveler es uno muy bueno en la Holiday Cup, pero la defensa como que carece mucho, y al no tener nada que hacer, pues papá, se terminó el combate. Y Vigoroth ha sido el safe que ha necesitado. Ninguno de los dos ataques que tiene Stunfix va a poder ganarle, lo tiene con Disparolodo, ni siquiera lo tiene con el básico eléctrico, y gana el segundo combate en la GBL. En el siguiente tenemos a Froslass, acá donde me hubiese gustado verlo con Triturar, cambia automáticamente a Wigglytuff. Puede resistir una luz, puede resistir un bola sombra, pero le va a costar muchísima vida, dejándolo en la línea de amarillo, y quizás va a estar llegando a otro ataque más. No fue suficiente, lo único que quiere llegar es al menos al rayo hielo. No creo que se vaya a arriesgar porque le falta un básico, y también si le lanza el ataque termina ganándole el safe y termina quitándole un escudo que está muy genial, que lo puede utilizar en Talonflame, al menos dependiendo del último Pokémon que vaya a tener detrás y si es que le puede resistir o no. Uy, le sacaron a Oxtown. Acá es donde te digo que aquí acorralas muy bien. Si lo hubiese tenido con Tajo Umbrío, no con Tajo Cruzado, con Tajo Umbrío lo hubiese tenido al inicio con el primer Poké, porque ya estaba tanteadísimo. Si le podía sacar al menos algunos Pokés por ahí, hubiese estado mejor que hubiese cambiado los ataques antes de revisar. Por eso que ha cambiado toda la estrategia, ha cambiado de Poké totalmente, y tiene que ver si es que va a resistir o no va a resistir, pero es que lo está escudando a morir. Por eso para mí que Talonflame
Puede tener un Pokémon de tipo planta atrás, puede tener un Pokémon de tipo hielo. ¿Qué Pokémon puede tener? O también puede tener un Wigglytuff detrás. El ladito no estaría nada mal. Está que le escuda a capa y espada. Y el último Pokémon va a depender si es que va a llegar o no va a llegar a ganarle. Estaría muy bueno que pueda verse eso, que el último Pokémon no vaya a ganarle. Tiene que sí o sí lanzarle el Nitro Carga, porque antes de llegar el Nitro Carga va a llegar otro Tajo Umbrío. Y ya no quiero que sea busteado de una manera que ya ni te lo puedo creer. Cambia automáticamente a Avalugg y tiene a Vigoroth. Vigoroth con el golpe cuerpo lo deja casi en la nada, dejándolo ya sin oportunidad que pueda ganar. Ya no veo de cómo pueda ganar esto, porque a pesar de que tiene una muy buena defensa, lo único que necesita es salud. Pero lo ha lanzado cuando le cambian de Poké. El cambio salvador que ha tenido. ¡Ay, no! Ya, papá, se acaba, se termina y se termina esto. Pues también te voy a estar dejando en el primer comentario los dos primeros ganadores que son patrocinadores del canal. Lo único que tienes que hacer es unirte al canal, está en el botoncito de ahí azulito. Los dos que te voy a mencionar se han ganado 2 tickets Yoto. Se han ganado 2 tickets al Community Day que estoy diciendo, al GoFest de Yoto. Así que ya vas a ver eso, la parte muy buena. Ya tenemos 2 ganadores, así que si tú quieres estar dentro de este sorteo que va a salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es compartir este video de forma que lo puedas ver muchas más personas por WhatsApp, tus grupos de WhatsApp, en Facebook, enviarme un script por alguna de mis redes sociales y ahí yo te voy a estar anotando, like y comentar. Con eso entras dentro de estos tickets y aparte regalos interesantes. Y no son los 2 primeros patrons, sino que ellos voy a sacar muchos más, así que van a estar más adelante en los demás videos. Así que estar atentos con ellos. Ellos son los 2 primeros ganadores de este grandioso sorteo, los que se van con su pasecito Yoto y no tienen que hacer ellos nada. Con que sean miembros del canal, en el botón de unirse, en el botoncito azul, le das clic a ese botón azul y listo, entraste. No, termina ganándole Vigoroth. Del golpe de cuerpo no se puede arriesgar más, utiliza el escudo. Es un arma de doble filo, porque este escudo va a tener que hacer todo para ganarle. Al menos que los 2 siguientes Pokémon, espero que pueda al menos uno ser planta. Sí, lo tiene a Tropius de Elite. Tropius Nitro Carga es súper eficaz y no vaya a lanzarte un ataque más. Lo único que necesita es poder bajárselo y al menos bajarse con un pájaro osado al siguiente Poké que pueda tener detrás, esperando de que no pueda hacer un Graveler, o si no, no puede hacer un Pokémon que le vaya a ganar. Si es un Vigoroth detrás, pues estaríamos muy mal otra vez. Termina dejando sus 2 escudos. Oxtail, no tenemos nada más que hacer, a menos de que vaya a llegar. Si llega, sí hay algo, porque le quedaba un escudo. No, al menos tiene el golpe cuerpo, se va a escudar, al igual que se va a escudar él. Y un golpe cuerpo no hubiese hecho casi nada, pero una luz sí. Una luz le hubiese dado más chances de que pueda ganar. Tajo cruzado era súper eficaz. Y pues se termina también este combate. Y aún nos queda uno más por hacer. Aún nos queda uno más por darle. Dale que no soy yo, dale que sí, dale que sí, dale que sí, no. Ya no hay nada más que hacer. Tiene que darle todo con el último combate. A ver si con eso va a ganar al menos un 2-3. Pero no es que sea el Poké. El Poké sí me gusta. Yo le doy fe, le doy esperanza que sí va a ser un muy buen Poké. Lo único malo es que hay que encontrar el save necesario. A ver si ha regresado con Vigoroth o no ha regresado con Vigoroth, porque eso le ha dado la victoria. Ha regresado con Vigoroth. Cambia automáticamente a Oxagon. Y Vigoroth, como te dije, papá, va a estar resistiendo el Tajo Cruzado, a pesar de que es súper eficaz, pero no tiene debilidad por 2, como lo tiene el Oxagon, ya que es un Pokémon de tipo siniestro normal. Puede ser muy bueno teniendo esos ataques. Llega primero al golpe cuerpo antes de que le pueda robar un básico más. Le gana toda la prioridad y va a tener que dejarlo pasar, a menos que vaya a querer perder el save. No creo que se vaya a arriesgar y fácilmente puede llegar un golpe cuerpo quitándole a Wigglytuff un daño neutral, que va a ser necesario dejándole la línea verde, pero casi hasta la línea amarillo. No va a llegar ni un contraataque más, aún le quedan 2 escudos a cada uno. Puede ser de que lo saque con Avalugg, al menos que tiene el colmillo hielo, va a ser mejor. Y así pueda lanzarle un golpe cuerpo adicional antes de que pueda llegar con las carantoñas. Al menos de que pueda llegar un rayo hielo. Lo único que necesita es quitarle la energía necesaria, quitarle la vida y después cambiar automáticamente a Wigglytuff y ver cuál es el último Pokémon. Por eso que le lanza justo cuando lo necesitaba el rival. Y el último es Ninetales. Nada que hacer, Ninetales, nada que hacer. Ya no tiene nada, lo tiene con encanto, ni siquiera lo tiene con el básico de nieve polvo para quitar los escudos. Termina ganando el último combate, le ha salido un grandioso 2-3. Y pues nada más, amigos, ya saben, compartir este video en todas tus redes sociales, compártelo con quien más tú quieras. El regalazo de Navidad
tienes que compartirlo esto. Y los demás videos se vienen en un toquecito, así que no te despegues del canal. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, es gratis darle click a ese botón. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video, que ya no queda nada, que es en un ratito. ¡Chao!